Bueno, muy buenas tardes para todos. Ahora sí nos conocemos bien, ya sin tapabocas nos vemos, me conocen ustedes más que yo a ustedes. Vamos entonces a dar inicio a la formación del día de hoy. Vamos a trabajar, como se los dije en la introducción, cerca de unos 40-45 minutos a la hora de las personas ver los videos posteriormente. No sean muy largos y muy tediosos de ver. Bueno. Bienvenidos a todas las personas que se conectan de distintos dispositivos, varias personas del mismo, no hay problema. Ustedes, como se los expliqué la clase pasada, no necesitan asistencia como tal. Yo no llamo asistencia acá, sino que la hacemos con el link que envío mañana, el día del video. Entonces, no se preocupen por eso. Bueno, vamos a hablar hoy principalmente de unos aspectos importantes y vamos a hablar de una introducción. Yo siempre la hago y más ahorita en pandemia es algo a lo cual, digamos, nos tenemos que remitir constantemente. Vamos a partir de un hecho. El hecho es el siguiente. Entonces, eh, lo que estamos viviendo, voy a partir de una frase, ¿no? Una frase, de pronto alguno la habrá escuchado alguna vez. La frase dice lo siguiente: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Listo? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Un pueblo, una persona, una sociedad que no conoce su historia está condenado a volver a repetir los mismos errores que cometió. Les voy a hablar de un error que nos costó muchísimas vidas hace unos 600, 700 años más o menos. Esa fue una enfermedad, una pandemia, pero una pandemia miedosa, se llamaba la peste negra. La peste negra era una enfermedad bacteriana, eso lo sabemos ahorita, pero ya vamos a ver que las personas que vivían en esta época no tenían ni idea de esa enfermedad, pero vamos a ver cómo esas personas pues lograron afrontarla. La peste negra es una enfermedad, hoy en día lo sabemos, que es transmitida por una bacteria. Esa bacteria se transmite mediante las ratas. Las ratas cargan pulgas y las pulgas pican a las personas y le transmiten la enfermedad. Así se transmite, lo sabemos hoy en día, ¿no? Pero en esa época no. Entonces, vamos a tratar de devolvernos en el tiempo un poquito para poder lograr imaginar cómo era una sociedad del año 1300. ¿Listo? Entonces, usted allá trate de pensarlo, de visualizar un poquitico, de pronto ya tiene, ha visto películas de esa época, todo es así oscuro, la gente tiene esos trajes así que parecen como hábitos de personas de clausura. Eh, Esa era la época del año 1300. Entonces, vamos a partir de algo. Alcantarillado no había como tenemos hoy desagües, habían letrinas o había, la gente hacía sus deposiciones en una especie de bacenilla y esa bacenilla, el excremento y todo lo botaba a la calle, por la ventana si tenían ventanas. Y ya, pare de contar. Alcantarillado no había. Si llovía, el excremento se iba barriendo con la lluvia, pero imagínense en verano, donde habían estaciones, pues no había nada que hacer. No había acueducto, la gente para poder consumir agua y no potable, sino de pronto de una fuente o de un pozo, tenía que viajar rato con cantimploras de barro, con vejigas de chivo o vejigas de oveja. Ahí era donde guardaban el agua. Eso era lo más parecido a un termo o a un recipiente de agua, era lo más parecido que había. No había acueducto, no había alcantarillado. La medicina era totalmente incipiente. Imagínense esto. La persona que más sabía de medicina en esa época al que usted tenía acceso, ¿no? Porque de pronto los reyes y los duques, pues ya podían tener acceso a otro tipo de médicos más especializados, pero tampoco pues era la panacea, ¿no? Pero si usted se enfermaba y usted era así como usted o como yo, personas del común, y nos enfermamos, nos tocaba ir donde el barbero. O sea, el barbero, además de cortar la barba y de pronto de motilar las personas, sacaba uñas encarnadas, cosía heridas, arrancaba muelas, hacía masajes, curaba de pronto luxaciones o cosas así que usted podía tener.
Era lo más parecido que había a un médico. Era el médico barbero, ¿cierto? Que eran médicos a los cuales la gran mayoría de personas podían optar. Ya habían otros médicos más especializados que habían estudiado en Egipto, pues, y en Grecia y todo el cuento, pero eran médicos a los cuales usted no tenía acceso. Era solo para los reyes y las personas de las cortes de las monarquías. Entonces, partamos de eso. La medicina en términos generales estaba en pañales. Usted abrir un cuerpo por la mitad, así como en las facultades de medicina de ahorita, y mirar qué tenía por dentro, el corazón, los riñones, los intestinos, era pecado. Vamos a partir de ahí, era pecado. ¿Por qué era pecado? Porque era relacionado con la nigromancia. La nigromancia era el arte, ¿no? Pues obviamente no es un arte, era un arte de adivinar el futuro basado en abrir los muertos por dentro. Algo parecido como leer el chocolate o leer el tabaco, algo así, pero lo hacía usted con los muertos. Digamos que usted era un brujo mucho más especializado y era considerado un pecado. ¿Por qué? Y voy a pasar al siguiente partecita de la diapositiva. El año 1300 vivía en una época totalmente teocéntrica. Cuando yo hablo de teocentrismo, estoy hablando que el todo, la sociedad en general, giraba en torno a Dios. Teo viene de Dios, ¿cierto? Y centrismo, pues obviamente el centro. Entonces el centro era Dios, la divinidad, la religiosidad, la espiritualidad era lo que regía la sociedad del año 1300. Para algunos eso pues trajo bastantes adelantos, para otros pues bueno, es contraproducente, en fin. Yo no vengo a hablar de temas religiosos en este momento, sino que necesito que ustedes logren comprender esto. ¿Por qué? Porque gracias a este teocentrismo, las personas de esa época lograron encontrar una solución para la enfermedad que estaban viviendo. La peste negra no escatimaba ni estratos, ni posición social, ni género. Le daba a las personas grandes, pequeñas, chiquitas, ancianos, jóvenes, ricos, pobres. Y fue una enfermedad que acabó con cerca del 30% de la población de Europa, del norte de África y del occidente de Asia. Acabó con muchísimas personas de las que se tienen datos. Esto lo decimos porque hay datos. Esta enfermedad se cree que estuvo presente en el antiguo Egipto, pero pues no habían datos ni, como digámoslo así, partidas de defunción. Gracias al teocentrismo, pues obviamente las personas cuando morían se les hacía como un acta de defunción, digámoslo así, de cierta manera, porque eran personas que generalmente estaban bautizadas en cualquiera de las religiones que habían, entonces habían datos de esas personas cuando morían y se ponía la causa de muerte como la peste negra, la peste bubónica, la gran pestilencia también era llamada así. A esta parte teocéntrica vamos a ver algo bastante importante. Entonces, voy a partir de algo. Habían en ese momento del año 1300 tres religiones primordiales en donde les estoy diciendo, o sea, Europa, el norte de África y el oriente de Asia. El occidente de Asia, perdón. El cristianismo, que en su gran mayoría eran cristianos católicos. ¿Por qué no existían las demás denominaciones? Porque no se había dado ni la reforma luterana, ni el calvinismo, nada de eso. Entonces, solo había el cisma de Oriente, que era con la Iglesia Ortodoxa. Entonces, la gran mayoría de cristianos eran católicos. Uno. Segundo, segunda religión que existía, los musulmanes, los que ustedes ven que se ponen esos turbantes en la cabeza y tienen pues una ascendencia árabe en la gran mayoría de los casos. Y los judíos, que los judíos es la más antigua de las tres religiones, es de donde se dividen las otras dos, porque tienen una parte en común. Y aquí hay algo bastante importante que fue lo que le salvó la vida a muchas de las personas de la época. Independiente de la religión que usted profese, porque no estamos hablando de religión en este momento, vuelvo y lo repito, los judíos, a diferencia de los cristianos y de los musulmanes, tienen prácticas rituales completamente distintas. Le voy a poner un ejemplo clarísimo.
Quien haya leído alguna vez la Biblia bien sea el Evangelio, ¿no? En los cristianos, los fariseos eran judíos supremamente ortodoxos, pegados a la ley. Le preguntaban a Jesús, Señor, tus discípulos, ¿por qué no se lavan las manos antes de comer? Se lo dicen, creo que ellos van caminando y comen espigas, creo que comen espigas de trigo porque tenían hambre y no se lavan las manos. Y los fariseos que los acompañaban, que eran judíos supremamente practicantes, le preguntaron, venga, sus discípulos, ¿por qué no se lavan las manos antes de comer? Ojo con esto. Y ahí es donde va el plus del asunto. No se lo decían a Jesús porque, hermano, vea, dígale que se laven las manos porque si no se pueden llegar a enfermar. Se lo decían porque si ellos no se lavaban las manos, quedaban impuros para celebrar el rito judío. O sea, no podían entrar a la sinagoga, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban impuros. Entonces les tocaba ir al templo, matar unos pollos o matar una cabrita o una chiva o bueno, cualquier animal para poder que los perdonaran. Esa era la dinámica de la época. Y en el año 1300 la sociedad todavía era bastante teocéntrica y ese teocentrismo permitía que todavía se preservaran estas tradiciones. Y ahí es donde va la diferencia. Un judío practicante del año 1300 tiene que cumplir 433 mandamientos que están en la Torá, ese es el libro sagrado de ellos. En esa Torá hay muchos de esos mandamientos está en temas de aseo, lavarse las manos, lavarse los pies, lavarse la cabeza, lavarse el cuerpo, lavarse. Entonces, un judío practicante de esta época se puede bañar al día hasta 7 veces, las manos, la cabeza, los pies, el cuerpo. Mientras que un cristiano o un musulmán se baña una vez cada 2 meses. Entonces, mire la gran diferencia que había, el tema de aseo. Y mire pues lo que pasó. Todo lo que, como estamos hablando de que era una sociedad teocentrista, todo lo que ocurría se explicaba mediante Dios. Un ejemplo, explotaba un volcán. Entonces, la gente inmediatamente lo que hacía era decir que el volcán explotaba por la ira divina y eso lo que hacía era acabar con un pueblo y era un castigo de Dios. Cuando ocurrió una enfermedad, en este caso la peste negra fue atribuida a los demonios y a la hechicería. ¿Por qué? Porque ustedes bien lo saben que estas tres religiones estaban en disputa constante, no solo disputa religiosa e ideológica, sino también en disputa bélica. Recientemente, pasada este tiempo, habían terminado las cruzadas, que eran enfrentamientos entre los cristianos y los musulmanes. Habían ocurrido también persecuciones entre los judíos y los cristianos y los musulmanes por los lugares sagrados. En fin, estaban en constante disputa. ¿Qué pasaba? A los judíos no les daba peste negra. O sea, la incidencia de la peste negra en los judíos era bastante bajita, a diferencia de los cristianos y de los musulmanes. ¿Qué dijeron los cristianos y los musulmanes? Dijeron, hombre, los judíos conjuraron espíritus, conjuraron una hechicería, una maldición para acabar con nosotros y empezaron a perseguirlos. Pero no se daban cuenta que realmente lo que salvó a los judíos de la peste negra no fue la hechicería, no fue nada así, sino que eran las prácticas rituales que tenían en las cuales practicaban el aseo. Y eso lo salvó. ¿Por qué? Porque en la casa de un judío, ellos tienen un montón de mandamientos, se evitan ciertos animales. Entonces no pueden tener roedores, los roedores son impuros, no pueden tener cerdos, no pueden comer ciertos alimentos si no tienen un proceso especial. Eso se llama una dieta kosher, en fin. Entonces, esas condiciones y el cumplir esos mandamientos, los 433 mandamientos de la Torá, les permitió a los judíos vivir más tiempo o poder ser, lo voy a decir así, inmunes a la enfermedad. Pero entonces, miren lo que pasó. Hoy en día lo sabemos, ¿no? En esa época se creía, esta es la fotico, miren, esta fotico que hay acá, de al lado, donde dice peste negra aquí abajito, esta es la fotico de un médico, era un médico de la época, y parecían como unos cuervos, como unos chulos, todos feos, porque en la nariz se metían hierbas aromáticas, porque pensaban
que la peste negra se transmitía por el aire. Otros pensaban que era por el agua, y no era por ninguna de las dos, eran por las ratas que cargaban pulgas, las pulgas llegaban y picaban a las personas y le pasaban esta bacteria. Ojo, sabemos que es una bacteria hoy en día, pero hace 300 años ni siquiera se contemplaba un mundo microscópico. Si partimos de algo, para esta época todavía la Tierra o el Sol más bien giraba en torno a la Tierra. Digámoslo así, que la Tierra era como estática y todo giraba y creíamos que la Tierra era plana. Todavía en esa época, imagínense. Eduardo Coronel, levantaste la mano, adelante. Sí, qué pena, estoy desde el correo electrónico de él. No Mi te nombre es preocupes. Victoria. Es que no veo que se estén pasando las diapositivas. No sé si tienes la misma diapositiva, no me están pasando, no sé si de No, pronto solo ya estoy pasaron. en una inicial. Ah, bueno, La que qué está pena. aquí, pues no la he pasado, solo tengo la Ah, misma bueno, pensé que de pronto diapositiva. estaban pasándose No, 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 Bueno, señor. gracias. Listo, adelante. Jairo Eduardo también tiene la mano levantada, adelante. No, ya no, qué pena, Ya gracias. no, listo, no hay lío, no hay problema. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta que hoy sabemos que es una bacteria, para las bacterias nosotros tenemos una contra, digámoslo así, por decirlo de alguna manera. La contra de una bacteria, pues es un antibiótico. Usted se enferma, estreptococo, neumococo, eh, bacilos, bueno, cualquier enfermedad bacteriana, ¿no? Bacteriana, a usted le mandan antibiótico. Pero ¿cómo hizo esta sociedad? La pregunta es esa. ¿Cómo hizo esta sociedad para vivir 600 años? Porque solo hasta el año 1900 se creó el primer antibiótico, la amoxicilina, la penicilina, perdón. Solo hasta el año 1900. Entonces, ¿cómo hizo una sociedad que no tenía avances científicos, que no tenía ciencia, que no tenía desarrollo, para poder vivir 600 años después de esa enfermedad? Y la respuesta es, el control fue sanitario. Entonces empezaron a crear baños comunitarios y desde los gobiernos, bueno, gobiernos no, de las monarquías tal vez, y los reyes empezaron a crear legislación adecuada para que la gente se lavara las manos, se bañara, tuvieran baños comunes, hubiera acueducto, hubiera alcantarillado. Uno de los grandes aportes que tuvo el gran imperio romano fue la creación de acueductos, de alcantarillado, que eso para el saneamiento básico fue una de las maravillas fundamentales. Habían baños comunes, habían termas comunes, que eran como unas piscinas donde la gente se aseaba, que después de la peste negra era casi que obligatorio por el tema de evitar, digamos, la ropa sucia, la ropa que llevaba 15, 20 días sin cambiar, porque pues obviamente no habían lavadoras, usted no se cambiaba la ropa ni los calzoncillos todos los días, era la dinámica de la época. Pero al obligar por decreto, muchas veces lo tuvieron que hacer en las monarquías, crear obligatoriedad en tener aseo personal, esa sociedad se salvó. Se salvó 600 años sin avances médicos, sin penicilina, sin ningún antibiótico, nada. ¿Por qué? Porque tuvieron un control sanitario adecuado. Entonces, yo abrí con una frase y esa frase vuelvo y la presento acá. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día lo que estamos viviendo con el COVID-19 y con todas sus variantes es lo mismo. Nosotros podemos vencer esa enfermedad si tenemos un buen control sanitario. ¿Qué es el control sanitario? Lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, cosas que ya vemos que están comprobadas y que funcionan para evitar el virus. Pero si nosotros, así nos hayamos vacunado, nos vamos y nos quitamos el tapaboca y como si nadie pasara, como si nada pasara, seguramente que esta pandemia dudo mucho que dure menos de 5, 6, 7 años. Entonces, eso depende mucho de nosotros. Hoy estamos viviendo algo muy similar. Imagínense, esta diapositiva, digamos que este tema yo lo trabajaba incluso antes de la pandemia y ahorita pues ya le hice unos ajustes porque realmente se ajusta aún más.
¿Por qué hablo yo de esto? Porque es el primer paso para la manipulación de alimentos. En esta legislación que se crea, también se habla del tema de los alimentos. La gente cocinaba en cualquier lado, encima de lo que fuera, con lo que fuera, se comía lo que fuera, pero con estas legislaciones se empezó a ejercer un control estricto sobre también la manipulación de alimentos y el tema sanitario. Digamos que en esa época todo estaba junto y era el tema de salud. Entonces, hoy en día hablamos de tres factores epidemiológicos o de tres términos epidemiológicos propiamente dichos, en los cuales pues tienen relación con lo que acabamos de ver. El primero de ellos, del que vamos a hablar, se llama zoonosis y es la primera parte de la que vamos a hablar porque todo parte de ahí. El tema de la manipulación de alimentos parte de la zoonosis. ¿Y por qué parte de la zoonosis? Porque los alimentos, los animales los consumimos, los comemos, con todo respeto, quien sea vegano, lacto vegetariano, vegetariano, cualquiera de sus denominaciones. Pero el hombre ha consumido animales hace mucho tiempo. Pero si los consumimos mal, podemos enfermarnos. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta sesión. Bueno, voy a explicar el término zoonosis. Cuando hablo del término zoonosis, este va para la evidencia del día de hoy, o sea, la que subo mañana, este término les va a caer ahí. De una vez le digo, ¿qué es la zoonosis? Es una enfermedad transmitida por animales. De ahí viene la palabra zoo, que viene animal, de ahí viene zootecnia, zoología, zoológico, y gnosis es el conocimiento para los griegos o los gnósticos, ¿cierto? La gnosis es el conocimiento, pero para los griegos el conocimiento se daba por contacto. O sea, si yo andaba mucho con una persona que era muy sabia, seguramente yo iba a terminar siendo muy sabio. Era lo que pasaba. Por eso, cuando usted ve a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, eran personas que andaban con 20, con 30, con 40 piscos al lado todo el día. No lo dejaban ni dormir en paz, ni ir al baño solo, porque ellos siempre estaban pendientes, porque los griegos pensaban que el conocimiento se transmitía por estar mucho con esa persona. De ahí viene la frase muy común que es anónima: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el conocimiento se transmitía por contacto, como por ósmosis, ¿no? Entonces, la zoonosis Pero oigo el suyo. una enfermedad zoonótica más bien. Una enfermedad zoonótica es una enfermedad transmitida por un animal en el cual tenemos un contacto directo y nos pasa algún tipo de enfermedad. ¿Listo? ¿Qué animales pueden transmitir enfermedades? Ojo con lo que les voy a decir. Todos los animales están en la capacidad de transmitir enfermedades, todos, absolutamente todos. Y pongo aquí los más comunes que nosotros podemos tener. El gato, una enfermedad que padecen mucho las mujeres gestantes, o más bien que padecen mucho no, sino que ellas tienen más riesgo al momento de estar en embarazo, transmitir esta enfermedad y que el niño salga con algún problemita. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, una enfermedad, la toxoplasmosis, transmitida por las heces fecales del gato que entran en contacto con el pelo, ahorita lo explicamos y lo puedo obtener. Segunda enfermedad, el perro. A mí me encantan los gatos, los perros, las vacas, a mí me encantan los animales, tengo un perro de hecho. Pero ese perrito, si a mí, por ejemplo, me pica una garrapata que él haya adquirido por ahí en cualquier parte, me puede pegar una enfermedad zoonótica eh, que me puede causar incluso la muerte. Eso es un endoparásito y el endoparásito empieza a dañar los glóbulos rojos, las defensas, en fin, es una porquería esa enfermedad. También es una fiebre de garrapata, se llama generalmente. La vaca. Hay una enfermedad ahorita muy común que se llama la brucelosis. La brucelosis es transmitida por una bacteria que se llama Brucella y está dada por el consumo de leche cruda o de derivados lácteos crudos. Y aquí me van a decir, ay, profe, pero es que el queso cabrera, la leche así de recién ordeñada es muy rica. Sí, es muy rica, esos productos son muy buenos, muy sanos, muy chéveres, pero si esa vaca está infectada con Brucella, la leche
transmite brucelosis y esa brucelosis lo puede llevar a usted a la muerte, o por lo menos que se enferme de una manera muy horrible. Y que que es lo peor de todo, que nadie se va a dar cuenta, porque le van a confundir la brucelosis con una gripa, con un malestar, con una virosis, y nunca le van a dar con eso. De hecho, para las personas que están mucho en contacto con el ganado, ese título para mirar brucela, esa prueba se demora como 15 o 20 días, es especializado. O sea, eso no es así de fácil. Pero hoy en día tenemos un brote de brucela en Antioquia, Caldas, Risaralda, parte de Cundinamarca, por el consumo de leche cruda. Porque las vacas, lastimosamente, nosotros éramos predios libres de brucela, pero con el tema del contrabando desde las fronteras, nuestro país ya no es libre ni de brucela ni de aftosa. Entonces, ya no podemos consumir leche con la misma tranquilidad que lo hacíamos hace 20 años. Ojo con eso. Queso Cabrera, como es un queso con leche cruda, cuando hablo cruda es que no ha recibido ningún tratamiento térmico, no se ha pasteurizado, no se ha hervido por lo menos, lo que sea. Entonces, es una leche cruda que tiene bacterias y entre esas pues puede tener brucela. Cerdo, el cerdo. Estamos hablando de la cisticercosis. La cisticercosis es una enfermedad parasitaria que es transmitida por el cisticerco, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, y eso pues puede llevar a una enfermedad que se llama cisticercosis y se le hacen unos quistes, como unos gusanitos, el huevo de un gusano en el cerebro, delicadísimo. Y la última, la leptospirosis de los ratones, es la más peligrosa de ellos, que ellos pueden transmitir. A ver, primero voy a partir de algo, todos los mamíferos que hay acá tienen la posibilidad de transmitir leptospirosis. Es una realidad. El perro, el gato, la vaca, cualquiera de ellos. Pero el más común es la rata. ¿Por qué la rata? Porque es la probabilidad más alta de consumir orines de cualquiera de estos animales es de la rata. ¿Por qué? Porque las ratas por donde caminan marcan y ellas marcan con orina. Una rata es bastante ciega, o sea, ellos no tienen buena visión. Ellas se guían por los bigotes y se guían por las marcas de orina que dejan por donde pasan o por donde comen. Si usted ve donde come una rata, usted se le mete una rata a la calle, eso nadie está exento de eso, ¿no? Se le mete una rata a la calle y le abrió el costal de papas y se le comió las papas. Esa parte donde ella comió huele horrible a orines de rata, huele muchísimo. Por donde ella camina, huele. Tiene un olor feo, penetrante. ¿Por qué? Porque esa es la marca que ellas tienen para volver a su nido y saber dónde está la comida. ¿Qué pasa? Esto pasó hace más o menos unos 15 años aquí en Colombia. Las latas de cerveza o de gaseosa venían por encima con un pedacito de papel aluminio, como el que le sale, digamos, al bonjour o los yogures, pero puestecito en la parte de arriba. Y la gente dirá, ¿y esto por qué? ¿Cómo les parece que las latas de cerveza que estaban en una bodega en Bogotá, habían ratas en esa bodega, las ratas caminaban por encima de las latas en esa época no tenían protección como lo vemos ahorita, sino que caminaban libremente, y cuando las ratas caminaban orinaban la boca de la lata, entonces usted llegaba, no limpiaba, no lavaba la lata, abría la lata, la destapaba y se la tomaba. Cuando se la estaba tomando su cerveza o su gaseosa, pero también los orines de la rata, entonces era una jugadura de rata. Y al tomar orines de rata, pues las personas se enfermaron de leptospirosis y fue gravísimo, fue gravísimo. Entonces, esto no es una mentira, esto es algo que ya está normado, que tiene un fundamento científico. Es bastante peligroso no poder o no saber manipular adecuadamente digámoslo así, la relación que nosotros tenemos con los animales. Primer término, voy a hablar de un segundo término. El segundo término, lo voy a poner acá en la diapositiva, es el término vector. Un vector es un organismo invertebrado que transmite una enfermedad. En este caso, en la parte epidemiológica, vemos algunos ejemplos. La pulga transmite una enfermedad, por ejemplo, la peste negra fue transmitida por un vector que llevaba la rata y este vector, que era la pulga, transmitía la enfermedad. El chinche
La garrapata, el mosquito, todos tienen la posibilidad de transmitir algún tipo de enfermedad. Y cuando hablamos de vector, hablamos de ese organismo que transmite esa enfermedad, ese organismo invertebrado. Segundo término. Tercer término, vamos a hablar del vehículo. El vehículo es quien lleva el vector cuando se hace necesario que lo lleve, ¿no? Pongo algunos ejemplos. En este primer ejemplo que ustedes ven arriba, este mosquito se llama el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es un mosquito, la hembra, ¿no? El machito es inofensivo. La hembra necesita hierro que obtiene de la sangre para poder poner sus huevos, ¿cierto? Y ese mosquito pica a las personas y les transmite Zika, chikungunya, paludismo, fiebre amarilla, bueno, dengue hemorrágico, dengue común, cualquiera. Porque este vector no necesita vehículo, él mismo se va volando y pica a las personas. Segundo caso, María Alejandra, ya te doy la palabra. Segundo caso, esta garrapata que está metida en el pelo del perro. Esta garrapata sí necesita un vehículo, el vehículo es el perro, usted va y se acuesta con su perrito a dormir un rato, la garrapata que se le pegó en el parque lo puede picar a usted y lo puede enfermar. Otro que necesita vehículo, por ejemplo, las palomas son vehículos de muchas enfermedades. Hoy en día le dicen las ratas voladoras. Eh, Transmiten muchas enfermedades, entre esas, la más peligrosa de todas que pueden transmitir se llama la histoplasmosis, una enfermedad muy horrible. Eh, la transmiten las heces fecales de las palomas y de los murciélagos y es muy peligrosa. Y ellos también pueden cargar unos ácaros en las alas eh, que pueden transmitir enfermedades respiratorias. ¿Listo? Ojo con estas palomas. Pues aquí en Fusa uno va al parque, eso es lleno de palomas y la gente les bota maíz y las engorda, pero esas palomas son horribles. Si ustedes se han dado cuenta, esas palomas de los parques son todas mutantes, les falta una pata, tienen como hongos en los pies, están todas horribles, como sucias, como enfermas, porque son palomas que están muy mal tenidas. Viven por ahí en resquicios de los aleros de las casas, se toman el agua de los charcos en Posada, se bañan ahí. Entonces, seguramente las condiciones de salubridad que tienen son muy precarias. Y la gente va y les da maíz, se les suben encima, le caminan y todo. Hombre, no hagan eso. Y sobre todo si ustedes tienen niños pequeños, pues no hacerlo, que eso realmente es un peligro. Alejandra Ramírez, levantaste la mano, adelante. Sí, muchas gracias, pero creo que ahí no lo respondiste, es que no alcancé a ver bien la slide anterior del vector, la definición que tenías de vector, pero entiendo por la explicación que diste ahorita que es, ok, es el organismo en sí que transmite, ya, ok. Listo. El que la está llevando como tal, listo, la pulga, la rata, el mosquito. Y cuando hablamos de vehículo, hablamos de quien lleva a ese vector. Entonces, en este caso, por ejemplo, la garrapata necesita un vehículo, perdón, que es el perro que lleva para que pueda transmitir la enfermedad. En algunos casos no. Vuelvo y lo repito, el mosquito pues no necesita ningún tipo de vehículo, sino que él mismito, volando va y lo hace. A veces los vectores de este tipo los vehículos de este tipo de vectores somos nosotros mismos. Si vamos y dejamos aguas emposadas, llantas emposadas, con aguas emposadas, lo que estamos haciendo es vehiculizar a estos vectores. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces vimos tres términos, ¿no? Hicimos una introducción, hablamos un poco de la peste negra, cómo es el fundamento de todo este tema de la manipulación de alimentos. A mí me encanta partir de la historia porque es mirar qué pasó en la sociedad antes, ¿no? Y vimos tres términos: zoonosis, o una enfermedad zoonótica, es una enfermedad transmitida por animales. Vimos el término de vector y el término de vehículo. Vamos entonces ahora a pasar a explicar un poquitico estas enfermedades de las que hablamos hoy. Esta es la peste negra. ¿Cómo les parece que el año pasado estábamos en plena pandemia, la gente súper asustada, que no salía a la calle, que no sé qué? Cuando escuché la noticia de que se había descubierto un brote de peste negra, yo dije, no, bendito sea el Señor, creo que ha llegado el fin del mundo,
una enfermedad de hace 1300 años que volvió a reaparecer en plena pandemia, la gente muriéndose. Y en Siberia, en Estados Unidos, hubo un brote de peste negra. Entonces, horrible. ¿Qué es la peste negra? Entonces, es transmitida por esta rata. Esta rata tiene, digámoslo así, que es de un estrato más, es una rata europea, esta no la vemos por acá, es una rata negra con las orejitas así como más pequeñas y la cola cortica. No es la rata que nosotros vemos acá, la rata de nosotros es una rata parda o grisácea, pero esta es negra. Y esta rata carga unas pulgas, es una rata, digamos, de otro estrato, carga unas pulgas, las pulgas pican a las personas y al cabo de 3 o 4 días empiezan a salirle estos bubones, se le inflaman la piel y se empieza a poner negro. Esto al cabo de unos 15 días, 8 días, ya está todo negro, la persona ya murió, se empieza a poner negro, así como lo ven aquí con los dedos de la persona. Esto es lo que hace la peste negra, y fue el terror en el año 1300, como lo vemos ahorita. Eso pues no se le deseaba a nadie, era una enfermedad a la que todo el mundo le tenía miedo. Ejemplo 1. Vamos a hablar de otra enfermedad. Entonces aquí tengo otra, cisticercosis. Entonces aquí es donde entra el marranito. A mí, aclaro, no aclaro. A mí la carne que más me gusta es la de cerdo. Yo no le voy a negar eso. Es la más rica de todas. Es económica, es diversa. Bueno, me gusta mucho la carne de cerdo. Pero ojo con lo que les voy a contar. El cerdo en Colombia tiene un problema de ilegalidad bastante eh, pronunciado, bastante importante. El cerdo, bueno, les voy a contar qué es el deber hacer. Si yo tengo un marrano y yo tengo una finca donde engordo marranos, primero, debo engordarlos o levantarlos con cuido. Yo no les puedo dar la baza a toda hora. Y sobre todo la baza que yo consigo en los restaurantes. Si es de mi casa, yo tengo un cerdito. Y la lavaza es de mi casa, que yo sé, cascaritas, sobraditos de comida que está en buen estado. No hay problema. Pero el problema es cuando lo he visto yo, viene un camión, porque es un camión, aquí a Fusa, llega y pasa y compra en todos los restaurantes la lavaza. Y son esas canecas grandes azules llenas de porquerías. Y lo estoy diciendo porquerías porque no solo es cascaritas de frutas y la cascarita de la zanahoria, y que no, ahí le echan hasta papeles higiénicos sucios, lo que haya ahí, porque los cerdos se comen lo que sea. Entonces eso es casi que hirviendo y bota burbujas y todo, y eso es lo que le dan a los cerdos. ¿Qué pasa con eso? Un cerdo alimentado en esas condiciones tiene la posibilidad de desarrollar cisticercosis, que es un tipo de parásito. En la carne lo vemos así, son como unas bolitas. Esas bolitas llegan, usted se come una carne de cerdo mal cocida y esa bolita, ese huevito, nace este bello gusanito que ustedes ven acá. Y ese parásito empieza a crecer y le puede generar a usted incluso quistes, huevitos en el cerebro. Y termina usted con epilepsia, con problemas neurológicos, con pérdida de equilibrio o cosas horribles por culpa de comer carne de cerdo mal cocida y sobre todo de cerdo ilegal. Entonces, ¿qué pasa? El deber ser es que yo tenga mi cerdo, lo alimente bien, lo mande a sacrificar a una a una planta de beneficio animal llamados anteriormente mataderos, que ese no es el nombre técnico, sino es planta de beneficio animal. Entonces usted lleva el marrano allá, ya entra en cuarentena, hay un médico veterinario, hay una persona regente del INVIMA que está constantemente haciéndole vigilancia a los animales que entran allá para determinar que no haya o no, que no tenga enfermedades como esta. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese cerdo del que yo le estoy contando que lo alimentaron a punta de la base de porquerías, lo matan por ahí en la casa del carnicero de la esquina. Entonces usted tiene unos cerdo mal alimentados, con cochinadas y porquerías de donde consiga. Es un cerdo enfermo, es un cerdo que tiene riesgo para la salud. Y usted le dice al señor de la carnicería, hermano, tengo un cerdito para venderle. Dígame nomás. Entonces, sí, tráigamelo. Y el tipo va y lo entra a la casa del carnicero, lo mata ya, lo despreza ya, lo desposta ya y va y se lo vende a usted. Es un cerdo que no cumplió la cadena que debe cumplir un animal para ser sacrificado. Entonces es un cerdo que puede estar enfermo, puede tener enfermedades, puede ser causante
de alguna complicación de salud, y eso es lo que nosotros nos consumimos. Entonces, por eso el tema de la cisticercosis ahorita está tan disparado, es por el tema de ilegalidad en la cadena cárnica, sobre todo el cerdo. Con la res no pasa tanto porque la res, pues la res sí es muy grande usted para sacrificarla en su casa. Además que de la res salen que las patas, que los cachos, que la piel, se embala usted como carnicero, pues matando una res en su casa. El cerdo no se desperdicia nada, nada, todo se lo come uno. Entonces, por esta razón, hay mucha ilegalidad. ¿Cuál es la recomendación? Traten de comprar, primero, consumir carne de cerdo siempre en lugares adecuados. ¿Qué me refiero con eso? Hombre, almacenes de cadena, supermercados de cadena, supermercados grandes. Y si usted quiere ser bien a lo que es, cuando usted vaya a la carnicería, le dice, señor carnicero, don Rafael, casi, conozco varios carniceros que les llaman así, necesito por favor que me dé la guía de sacrificio de ese cerdo que me está vendiendo. Y él le tiene que mostrar una guía de sacrificio que es emitida por la planta de beneficio animal, donde dice que tantos kilos se sacrificaron de tanta hora, y eso tiene toda una trazabilidad. Eso es el deber ser, ¿no? Lastimosamente la gente no lo hace y está poniendo en riesgo su salud. Ay, me levantaron la mano por acá, o es que me pareció, vamos a ver. No, listo. Vamos a hablar de otra enfermedad que tengo aquí, la última de esta noche. Se llama la toxoplasmosis. Esta es muy común. Las mujeres que han estado en gestación en algún momento les han practicado esta prueba. ¿Por qué? Porque esta lastimosamente es una enfermedad que puede llegar a afectar al niño, al feto, y el niño pues puede perder la visión, problemas neurológicos, problemas de crecimiento, bueno, gravísimos. ¿Por qué se da esto? Porque hemos tenido contacto inadecuado con heces de gato. Primer caso, tengo un gato doméstico. El gato doméstico va, hace sus deposiciones en la cajita, él después termina y tapa. Y cuando él tapa, pues la materia fecal puede entrar en contacto con las manitos del gato y él se va y se acicala y empieza a lavarse. Usted, ay, mi gatico tan juicioso, vaya como es de aseadito, se baña. Y usted después coge el gatico a picos y se duerme con él y todo el cuento. Entonces la materia fecal que estaba en la caja de arena, después pasa a las manos del gato, después al pelo del gato y después a su boca. Y usted tiene ingesta de esto y puede tener toxoplasmosis. Sin embargo, ¿cómo podemos mitigar este riesgo? Si nosotros tenemos gatos domésticos, cambiarle inmediatamente que él haya hecho su deposición, limpiar la caja de arena. Porque el toxoplasma se encapsula y tiene, después de algunas horas, y usted no limpia esa caja de arena, el parásito se desencapsula y puede generar pues la infección. Primer caso. Segundo caso, es un gato de finca. Todas las fincas tienen un gato. El gatico hace sus deposiciones donde sembraron la lechuga, por ejemplo. Entonces la lechuga quedó untada con heces de materia, o con materia fecal del gato. O esa lechuga usted se la vendió el de la tienda, del supermercado, y el del supermercado cuando preparó una ensalada no lavó ni desinfectó la ensalada, ni la lechuga. Entonces, ¿qué pasó? Usted se comió la materia fecal del gato y contrajo toxoplasmosis. Esa es una de las formas que hay. Esto no ataca solo a las mujeres, los hombres también, y los puede dejar ciegos. Si a uno se le activa la enfermedad, le puede quitar la visión y puede traerle problemas neurológicos. Esto es como tal la sesión de hoy. Traté de ser muy puntual. Miren, 47 minutos me demoré. Traté de ser muy específico con los temas que vamos a trabajar. Alejandra Ramírez, adelante. Profe, una primera, hablábamos ahora de las enfermedades zoonóticas y nos dijiste que son las transmitidas por los animales, pero las zoonóticas son específicamente las que son transmitidas por los animales hacia los humanos, ¿cierto? Sí, claro. Hacia Sí, los humanos. Okay. sí, no, y eso es muy importante que lo menciones porque a veces tenemos un comportamiento irresponsable y nosotros también le podemos pasar enfermedades a un animal. Entonces, si estuviera aquí, por ejemplo, en clase, el gatico, el perrito, todos, ellos hablarían de una enfermedad antroponótica, digámoslo así. Ay, vea, los humanos nos transmiten enfermedades. Entonces, si es del lado de los animales hacia los humanos, hablamos de una enfermedad zoonótica. O si hablamos de humanos a humanos, puede ser antroponótica.
Hay muchas opciones frente a esto, depende de quién lo transmite. Gracias. Y la otra es, en este tema de la toxoplasmosis que es transmitido por las heces del gato, no importa si es un gato sano, siempre la toxoplasmosis está asociada a las heces del gato o es un gato que está en un estado específico de salud. Súper buena la pregunta. Siempre hay riesgo, ¿no? Porque la toxoplasmosis es un parásito. Entonces, y es un parásito que para el gato es asintomático, o sea, el gatico no se queda ciego, no le pasa nada. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener? Siempre estar pendientes de que nuestros gatos tengan los esquemas de vacunación adecuada. Y ojo con lo que les voy a decir, desparasitarlos frecuentemente. Hay personas, venga, ¿hace cuánto no desparasita su perro, su gato? No, hace años. Eso tiene que ser uno muy juicioso en hacerlo cada, lo que le diga el veterinario, cada 6 meses o cada 4 meses, depende. Entonces, ¿por qué? Porque esta enfermedad es una enfermedad parasitaria. ¿Listo? Parasitaria. Entonces, si el gatico está sano, si yo le limpio la caja de arena adecuadamente, el riesgo de contraer esta enfermedad desciende muchísimo, o sea, se mitiga casi que al máximo. Pero si es un gato, por ejemplo, de finca, es bastante complicado. Si son varios gatos de finca del vecino, los gaticos a veces no tienen dueño. Entonces son gatos de por ahí. Entonces el riesgo es alto, ¿cierto? De poder contraer. Pero si es mi gato, el mío, yo lo tengo en un buen esquema de vacunación, le limpio adecuadamente su caja de arena, el riesgo se reduce al máximo. Entonces no habría problema. Más que todo con los gaticos de la calle, los gaticos de finca son los más peligrosos. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda o inquietud? Pueden levantar la manito y abrir el micrófono y hablar. Bueno. De todas maneras quedan los chats, quedan habilitados, pueden hacer sus preguntas por ahí. Mañana entonces les recuerdo queda el video y la evidencia. Entonces la evidencia, ¿qué va a ser? Un formulario cortico de Google, muy sencillo, nombre, número de documento, y les pregunto 2 bobaitas o 3 bobaitas, muy sencillas. A veces hasta las hago de su opinión personal, a ver qué le quedó de la clase. Entonces, muy sencillo. Si usted se conectó con varias personas, no me ponga, mi mamá y yo y mi tío hicimos la misma evidencia, no. Toca que me llenen evidencia por cada persona. Eso sí se los pido. Se pueden conectar todos del mismo dispositivo, pero la evidencia la tienen que llenar individual, porque a la hora de yo cruzar los documentos y mirar que si usted sí respondió o no respondió, si se matriculó o no, lo debo hacer con el documento de identidad, entonces no me van a aparecer, listo. Cualquier duda, inquietud me pueden escribir, ya habíamos dejado en la primera clase claro los horarios del chat, lo pueden hacer por la mañana, hasta las 9 de la noche, no hay ningún problema, y yo con mucho gusto les respondo. Les deseo entonces una muy feliz noche, que descansen, gracias por la atención, gracias por la conexión, gracias por la participación. Que descansen y nos veríamos el día, hoy estamos a miércoles, el día viernes, 6 de la tarde. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Que pase buena noche. Igual para ustedes. Gracias, profe. Igual Que para pase